Muy buenos días a todos. Les saluda Gisela Medina de Lean People. Sean todos bienvenidos y gracias por su asistencia a este webinar Norma 035, Factores de Riesgo Psicosocial, paso a paso, el cual organiza Lean People, Centro de Evaluación de Talento, en conjunto con Symmetrics. Les comento que en el transcurso del webinar pueden escribir sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. También les presento a nuestra ponente Fabiola Juárez. Ella es psicóloga organizacional, así como asesora y consultora en la implementación de la norma 035. Les platico un poquito de Lean People. Lean People es un centro de evaluación de talento. Nosotros tenemos experiencia en la búsqueda, atracción, evaluación y selección del talento humano, así como consultores tanto en la norma 035, en clima laboral, entre otros servicios más. En el chat les voy a compartir, en el transcurso del webinar o más al final les voy a compartir el link de un llenado de un cuestionario para brindarles una promoción por haber asistido a este webinar. Comenzamos, muchas gracias. Gracias, Gisela, gracias a todos por compartir con nosotros este día. Vamos a hablar de la norma 035, factores de riesgo psicosocial. Antes de entrar de lleno a la norma, quiero comentar la importancia que reviste hoy en día, ya que los factores de riesgo psicosocial se unen a todo el tema relacionado con salud en el trabajo y que también va a ser inspeccionado ahora en la reapertura o en la parte del tema de COVID y salud. Entonces, dentro del plan de acción de crisis para esta reapertura, el gobierno federal y los gobiernos estatales ya tienen van a revisar que las empresas tengan medidas administrativas y organizacionales para el regreso y la salud tanto física, pero también psicológica. Medidas de ingeniería específicas para que la gente pueda tener cierta seguridad y evitar los contagios. Van a ser requeridos equipos de protección, insumos de limpieza, sensores de temperatura, adecuaciones de los espacios físicos, de las barreras físicas, sanitizaciones, desinfecciones. Y además de esto, es necesario la promoción de la salud. Y aquí entra la capacitación y la parte de prevención también de factores de riesgo psicosocial. La norma 035 no es una norma aislada, por lo que es parte y complementa las normas de seguridad y salud en el trabajo, como la 019, la 030, la 026, la 017. Dado la extensión de todas estas normas, ahora únicamente nos vamos a centrar en la norma 035. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Uno de los aspectos importantes de la norma es que centra su foco en la filosofía humanista del trabajo. Y uno de los desafíos que tenemos hoy más que nunca es desarrollar entornos organizacionales que sean más humanos y productivos al mismo tiempo, porque finalmente lo que buscamos es que las organizaciones generen riqueza financiera. Y esto se busca mediante un liderazgo que sea resiliente, es decir, que podamos salir adelante a pesar de la crisis y las dificultades que hoy se puedan presentar, y que tanto los empresarios como los colaboradores asuman sus responsabilidades, tanto los colaboradores, sus responsabilidades del trabajo
y de los objetivos que tienen, y los empleadores que tomen en serio su papel del cuidado de la salud de los colaboradores. De esta manera, lo que se busca o la idea de este nuevo paradigma es ir hacia generar salud, pero también generar un ambiente de trabajo que sea productivo, que motive a los colaboradores y que esta motivación incremente en su productividad. Entonces, bueno, ¿qué es la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2018? En octubre exactamente de 2018, y que estableció que a partir de un año después de su publicación se estaría haciendo las primeras inspecciones. Y vamos a ver más adelante en qué consiste los requerimientos de la norma, las obligaciones y las fases. Pero en un primer momento vamos a ver, es una norma oficial mexicana, esto es que es de carácter obligatorio para todos los centros de trabajo que se encuentren en territorio mexicano. Y aquí no excluye al tamaño de la empresa o de centro de trabajo, al contrario, incluye cualquier empresa, institución, incluso centros educativos, no únicamente empresas de ramo industrial. Esto es importante aclarar porque se ha venido, o al principio había una creencia de que solamente las empresas estaban obligadas, pero en realidad cualquier lugar que tenga empleados a su cargo o un empleador que tenga colaboradores está obligado, desde una persona hasta el número mayor a 50. Y esta norma establece los elementos en los que se basa esta norma, es la identificación, análisis y prevención y control de los factores de riesgo psicosocial. Más adelante vamos a ver exactamente a qué se refiere factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y promoción de un entorno organizacional favorable, además de identificar a aquellas personas que hayan tenido algún acontecimiento traumático severo. Esto es, que hayan tenido alguna situación que les provoque un estrés crónico y afecte su salud tanto física como psicológica y emocional. Dicho esto, antes de entrar a ver qué es exactamente factores de riesgo psicosocial, me gustaría comentar sobre conceptos que están incluidos en la parte factor de riesgo psicosocial, porque es un concepto integral dentro del aspecto de salud ocupacional. La salud ocupacional está definida por la Organización Mundial de la Salud como un concepto integral, no solo la mera ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar, tanto físico como psicológico, social e incluso espiritual de las personas dentro del contexto ocupacional o dentro del contexto laboral. Es así que en esta definición de la salud ocupacional entra el tema del bienestar laboral. El bienestar laboral, del lado positivo, implica la sensación subjetiva de las personas de estar adecuadas, de que sus necesidades son adecuadamente provistas por la organización en términos de tanto salario como en términos de salario también incluso emocional, que tiene que ver con las necesidades tanto de primer nivel como es
las necesidades de casa, sustento, comida, como las necesidades de orden superior, que son aquellas necesidades que las personas se sientan autorrealizadas en el trabajo, tengan autoestima, sientan que están en un lugar en el que pueden sentirse útiles y motivadas, además de que les permite crecer en su desarrollo. Del otro lado de bienestar, y este tema incluye los factores de riesgo psicosocial, está el malestar laboral. Y entonces aquí vamos a incluir dos conceptos importantes, que son, en la parte de bienestar laboral, podemos incluir un buen clima o entorno organizacional, aquel en donde hay retroalimentación, se tiene un sentido de pertenencia a la organización, motivación y por lo tanto una alta productividad. Del otro lado está el malestar o aspectos insalubres o de insalud. Y ahí están aquellos factores que generan riesgo en la organización. Y del lado positivo están los factores que van a proveer de ese bienestar. Aspectos relacionados con este bienestar laboral es calidad de vida laboral y salario emocional. La calidad de vida laboral, en general hay muchos conceptos, pero el básico que quiero comentar, la idea aquí es que la calidad de vida laboral hace referencia a todos aquellos esfuerzos dentro de la organización que se hacen para lograr bienestar laboral y salud ocupacional. En este sentido, son todos los esfuerzos que la organización realiza y no solamente implica la parte de remuneración económica, sino el salario emocional, son todos aquellos aspectos, planes, programas que motivan a los trabajadores y que no tienen que ver con la parte económica. Dicho esto, la norma establece, y uno de sus objetivos finales es generar un ambiente organizacional favorable y de salud. ¿Y a qué se refiere exactamente la norma? Dice que es aquel que se promueve un sentido de pertenencia de los trabajadores o colaboradores a la empresa, la formación y la capacitación adecuadas, y esto también está íntimamente relacionado con la Ley Federal del Trabajo y lo que establece en términos de capacitación. La definición precisa de responsabilidades relacionadas con perfiles de puesto, y esto también porque cada uno de estos puntos genera mayor motivación y menor estrés. Participación proactiva y comunicación entre trabajadores, distribución adecuada de cargas de trabajo y la parte de, y la parte de, no, a ver, espérenme un segundo. Jornadas de trabajo que sean regulares también conforme a la Ley Federal del Trabajo, evaluación y reconocimiento del desempeño. Estos son aspectos que se han evaluado y que tienen base científica, tanto la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y muchos investigadores en psicología de la salud ocupacional tienen evidencia de que estos aspectos bien establecidos generan mayor productividad en las empresas, porque la gente es más productiva, está más enfocada, y no solamente porque sea motivada, sino que se disminuyen aspectos relacionados cognitivos, por ejemplo, con cansancio psicológico o relacionados con enfermedades físicas debido a cansancio o estrés. Entonces, la norma establece específicamente eso. Y la norma se llama Norma 035, Factores de Riesgo Psicosocial, Identificación, Análisis y Prevención. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial específicamente?
Los factores de riesgo psicosocial se refieren a aquellas situaciones o condiciones de la organización que van a tener una incidencia en la salud y una incidencia de forma negativa en la salud de los trabajadores. Y específicamente, esta incidencia tiene que ver con los niveles de estrés. Recordar a grandes rasgos que el estrés puede ser un aspecto que nos impulse al trabajo, que nos motive, y del lado positivo. Y del lado negativo, cuando es crónico, el estrés puede generar diversas enfermedades. Y específicamente la norma nos considera, nos dice, indica que los factores de riesgo psicosocial que se tienen que observar en las empresas como obligatorios son aquellos que pueden generar ansiedad. Ansiedad como trastornos de pánico o aspectos de trastornos de ansiedad generalizada. Todos estos relacionados con la salud mental y emocional de las personas. Afectaciones del ciclo sueño-vigilia. Y esto es problemas que pueden ser de insomnio, pesadillas, trastornos asociados a turnos laborales. O esto generalmente sucede cuando hay diferentes horarios, por ejemplo, en los pilotos o los sobrecargos, y que hay diferentes horarios de trabajo. Es importante que a nivel cognitivo se establezcan horarios específicos y también se establezcan momentos de descanso para que el cuerpo, la parte que decíamos desde el enfoque humano, el trabajo se pueda adecuar a las características fisiológicas y psicológicas del ser humano, y no al revés, como se tenía en este concepto de revolución industrial, en donde el humano se tenía que adecuar al trabajo. Entonces, este es todo un cambio de paradigma. Otro de los aspectos que pueden generar los factores de riesgo psicosocial son estrés grave, y esto es trastorno de estrés postraumático. Por ello se pide en la norma que se evalúe a las personas que hayan tenido algún acontecimiento que pudiera ser traumático y que en su momento pudiera generar un trastorno de estrés postraumático. Y problemas de adaptación como depresión, desesperación, estados de ánimo irritables, violentos, problemas de concentración y atención. Entonces, dado que estos son los efectos de que no se evalúen y que no se identifiquen y controlen los factores de riesgo psicosocial, entonces la norma lo que está pidiendo mínimo es que se identifiquen si hay factores que generen niveles de estrés a tal grado que puedan generar afectaciones a nivel de la salud e incluso la muerte. ¿Y cuáles son estos factores que considera la norma? Uno, son las condiciones en el ambiente de trabajo. Condiciones que sean inseguras o insalubres. Y esto es bien importante porque hoy en día, como sabemos, está muy, muy vigente el poner atención no solo a prevenir los accidentes de trabajo, que eso es necesario, propios de cada organización y que va a ser distinto dependiendo a qué se dediquen las empresas. También lo relacionado a la prevención de COVID-19 y cómo las personas van a percibir estas condiciones, si las van a percibir seguras o inseguras. Y esto es específicamente lo que va a medir la norma, la percepción que tienen las personas en cuanto a su bienestar laboral. Carga de trabajo. Las cargas de trabajo que perciben cada uno de los colaboradores, ya sean cargas de trabajo cuantitativas, es decir, que tengan excesivo trabajo
y que, por ejemplo, ahora en pandemia que se han reducido o se han tenido que prescindir de algunos puestos y otros han recibido la carga de trabajo, ritmos acelerados de trabajo, cargas mentales también, o psicológicas, emocionales, por ejemplo, aquellas personas que atienden pacientes graves de COVID o personal de salud, que se ha visto que ha incrementado en esta pandemia, pues su solicitud de atención psicológica, porque las cargas psicológicas y emocionales son muy grandes, o cargas de alta responsabilidad, no solo en dinero, sino también responsabilidad en personas o otro tipo de responsabilidades que sean altas. Muchas veces hemos escuchado que hay estos síndromes de que la gente les da un paro cardíaco en el trabajo, de que incluso se han llegado a suicidar y hasta hay nombres específicos para estas afectaciones. Y tiene que ver con que la gente se siente desbordada, es crónico el estrés, es sostenido en el tiempo y la gente siente que no tiene salida y entonces se vuelven afectaciones de verdad que afectan a la salud y a la vida de las personas. Otro factor que considera y contempla la norma es falta de control sobre el trabajo. Esto es falta de autonomía sobre el trabajo, falta de la oportunidad o las oportunidades que las personas tengan para incidir sobre su trabajo o para dar alguna iniciativa. Limitada o nula posibilidad de desarrollo está directamente relacionado con la percepción que las personas tengan de que se les capacita y de que pueden no solo crecer al interior de la organización, porque eso depende mucho del tamaño de las organizaciones, pero sí a nivel personal, cómo han crecido y cómo pueden aportar a la organización a partir también de la capacitación técnica y la capacitación en habilidades blandas. Hoy en día, lo que nosotros hemos hecho durante esta pandemia también es capacitar en habilidades de detección de aspectos de resiliencia, de cómo trabajar mejor en home office, de cómo pasarla mejor emocionalmente con la familia en home office, o cómo detectar mejores habilidades para el trabajo resiliente y mejores habilidades para el control del tiempo. Entonces, esto genera, si no se da la capacitación y si no se les provee entrenamiento también en aspectos psicoemocionales, las personas llegan a tener bastante estrés por no saber cómo dirigirse en su trabajo, como cómo tener habilidades de autogestión ante la crisis. Otro de los factores que considera la norma son jornadas de trabajo y rotación de turnos. Es muy importante observar la Ley Federal del Trabajo y los horarios que se establezcan de descanso. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos, como yo decía a un inicio, en donde les decía cuáles son las afectaciones que se pueden tener a nivel psicológico y que estas tienen afectaciones a nivel físico, bueno, pues es que las jornadas de trabajo muchas veces tienen que ver también con la cultura del mexicano. El mexicano está acostumbrado a que termina un turno y probablemente tenga otro trabajo ya en puerta o que rolen turnos. Esto sucede mucho también en los hospitales, en las áreas médicas, que las enfermeras cubren a otras enfermeras o los doctores cubren a otros enfermeros con tal de tener un ingreso extra. Sin embargo, se está dejando de ver la afectación a mediano y largo plazo, porque estas personas pueden tener
rotaciones en su nivel de concentración, atención, no solo atención al cliente, sino en la parte de cómo se desempeñan, si van a tener que hacer algún procedimiento médico, puede ser que tengan algún accidente. En las fábricas, accidentes también cuando hay esa rotación de turnos y no se considera el nivel de cansancio cognitivo que pudiera llegar a tener la persona, los choferes, la gente que tiene a su cargo máquinas, y esto puede derivarse, o en la mayoría de los casos se derivan en accidentes, y muchos de los accidentes efectivamente se podrían evitar si se consideran prevenir desde la parte de factores de riesgo psicosocial. Otro factor que considera la norma es la interferencia trabajo-familia. Es decir, cuando las personas están pensando en su trabajo, cuando debieran descansar, o cuando el trabajo afecta a la vida personal. Y buscar un balance de vida, trabajo-familia, hoy en día también es ha sido un gran reto para todos, a nivel personal como a nivel organizacional, porque estamos en medio de una crisis en la que se nos ha necesitado en que todos estemos confluyendo en el mismo espacio y no haya diferencias entre el trabajo y la familia. Pero esto se va a exacerbar a través del tiempo y a través de lo que estemos en aislamiento, la gente que necesite o siga en aislamiento. Y bueno, eso es un aspecto importante que se tiene que considerar. Liderazgo negativo. Esto es de vital importancia, como yo le decía al inicio de la charla, porque desde el liderazgo es cómo se puede transformar la cultura de la organización y cómo se puede establecer una cultura de prevención. Un liderazgo que sea resiliente, un liderazgo que sea responsable de la salud de los colaboradores, pero también que exija a los colaboradores esta parte de sus propias responsabilidades, y entonces que haya un equilibrio. Mientras esto no suceda y haya una actitud agresiva e impositiva, el liderazgo, bueno, pues es uno de los aspectos que se dice mucho, es que la gente no renuncia a las organizaciones y tampoco es 100 o 1000% comprometida con la organización. Lo que a la gente le motiva es el tipo de liderazgo que tiene, y lo que la gente muchas veces renuncia, y por eso hay una gran rotación y una toxicidad dentro de las organizaciones, tiene que ver con el tipo de liderazgo. Entonces, la norma va a evaluar y va a pedir identificar el tipo de liderazgo para hacer acciones que lleven a generar un liderazgo más proactivo, más resiliente y más humano, con enfoque humano. Bien, el siguiente es las relaciones negativas en el trabajo, que va muy de la mano con el tipo de liderazgo. Esto nos ha tocado que también la parte de relaciones negativas no solamente tiene que ver con agresión, sino también con falta de atención o que se ignoren a las personas y que se hagan sentir menos. El trabajo es uno de los lugares que tiene que ver más con la socialización y donde las personas se sienten parte de un grupo, parte de una asociación. Y entonces cuando existen estas relaciones negativas, el estrés aumenta muchísimo. La violencia laboral, específicamente la norma 035, considera el hostigamiento, el acoso laboral y los malos tratos. No considera el acoso sexual porque eso lo considera otra norma, pero a nivel organizacional deberían verse en un conjunto. Y finalmente tenemos
lo que la norma está pidiendo, que es evaluar si alguna persona ha tenido un acontecimiento traumático severo, y que estos acontecimientos traumáticos severos pueden ser, ya sea que se generen por algún accidente que suceda en una fábrica, alguien que se corte un dedo, alguien que pierda la vida durante una construcción, o cualquier otro accidente que suceda durante el trabajo o con motivo del trabajo, que también puede ser los conductores que están en carreteras, que tengan algún accidente automovilístico, por ejemplo. Y también por desastres naturales. Esto es muy evidente en explosiones, en terremotos, cuando hay cualquier tipo de desastre natural, y que esto implica un estrés crónico y que genera un acontecimiento traumático en las personas. Y además actos de violencia, como pueden ser en el trayecto a tu trabajo, algunas mujeres, y en México no es cosa menor las estadísticas, mujeres que son violentadas sexualmente, o mujeres que son violentadas, también aspectos como los asaltos, y estas cuestiones que están durante el trabajo o con motivo del trabajo, el empleador está obligado a observarlos, a identificarlos y a llevar a cabo evaluaciones psicológicas, médicas, y en su caso psiquiátricas, y llevar a cabo un protocolo de atención. Y en este aspecto quiero detenerme un segundo más, porque me ha tocado que me han preguntado en diferentes empresas: oye, pero ¿por qué? ¿Yo qué culpa tengo si algo le pasa no solamente durante el trabajo, sino cuando no es en el trabajo? Bueno, la norma especifica que es durante el trabajo, pero aquí viene el enfoque humano y el criterio que se deberá establecer mediante protocolos por escrito, porque finalmente todos estos aspectos van a incidir, van a tener una implicación en el desarrollo laboral de las personas, un impacto en cómo se van a llevar en el trabajo. Y si no se atiende, nuevamente, repito, puede haber desde que la persona falte por incapacidades, a rotación de personal, que haya muchas personas que estén renunciando, hasta accidentes, y que pueden ser accidentes mortales, y esto tiene una implicación directa monetaria y financiera con la productividad de la empresa. Entonces, sale mucho más barato observarlo y atenderlo, y además puede ser, o sea, la norma no pide que se atienda de manera privada. Pueden ser por medio de las instituciones de salud, como el IMSS o cualquier otra, como el ISSSTE, para que sean canalizadas. Entonces, no es necesario que sea privado, aunque muchas de las empresas que ya lo están generando están dando apoyos privados a las personas, porque esto es mucho más, se genera lo que yo les decía, el salario emocional y mayor compromiso con las personas, con los colaboradores. Bien. Entonces, nada más como para hacer hincapié en la parte de COVID. El COVID por sí mismo no es un factor de riesgo psicosocial que esté contemplado en la norma. Esto ha sido como tema de debate, pero lo que quiero puntualizar es que el tema de COVID se une a todos los factores de riesgo psicosocial y los exacerba. Y entonces es necesario poner mayor atención, porque, como decía, hay en la mayoría de los puestos una sobrecarga de trabajo, estrés por las condiciones físicas. Ya nos ha tocado que hemos llevado a cabo en los últimos meses
evaluaciones de factores de riesgo psicosocial, y uno de los aspectos que más alto sale es la parte de que la gente se siente insegura en el lugar de trabajo, y esto lo relacionamos 100% con el momento en el que estamos pasando. La incertidumbre de permanencia en su trabajo, porque no saben si mañana va a haber recortes o no, no saben si, aunque algunas personas conservaron sus empleos, otras no, se disminuyeron los salarios en algunos casos, independientemente de si eso está en la ley o no. Ya muchos tuvieron que hacer contratos y aceptar que sus sueldos fueran más bajos. Entonces, esa incertidumbre genera niveles de estrés y de salud y problemas de salud mental. Y lo vamos a ir viendo cada vez más. Ausentismos tal vez por enfermedad o por tener que cuidar a familiares o personas cercanas que hayan enfermado, o gente que haya fallecido y haya tenido personas que hayan fallecido, y esto también repercute en la salud mental. Y la interferencia en el trabajo-familia, porque obviamente la sobrecarga de trabajo genera este desequilibrio. Específicamente vamos a ir entonces, ya sabiendo cuáles son los factores de riesgo psicosocial y cuál es su importancia. La norma 035 especifica que el cumplimiento, la observación del cumplimiento de cada uno de sus puntos se puede dividir o se puede observar en dos fases. La primera fase tiene que ver con una fase de planeación y prevención de riesgos psicosociales, acontecimientos traumáticos severos o la identificación de acontecimientos traumáticos severos, la prevención y atención a la violencia laboral y el entorno organizacional favorable. En la segunda fase, la norma va a pedir el cumplimiento de la identificación y control de riesgos psicosociales, y aquí es donde viene la parte de los cuestionarios. Mucha gente cree o ha creído que la norma solo se trata de la aplicación de los cuestionarios, pero la primera fase lo que pide es la parte de planeación y establecer por escrito. Básicamente la idea es establecer por escrito cómo el empleador se compromete, cuáles son sus compromisos para minimizar o evitar aquellas condiciones que son de la organización para que no se presenten estos riesgos a la salud. Entonces, vamos a ver en la línea del tiempo, específicamente los pasos de la norma 035. Las acciones que debemos cumplir y que tenemos que tener muy, muy presentes, y ya podemos ir haciendo un checklist de lo que tenemos y lo que nos falta. Y considerar las fechas. Al considerar las fechas, lo que les quiero decir también es que no se alarmen en demasía, pero sí que consideren que esto es un tema que atender en conjunto con los temas de salud física. No es primero salud física y luego salud psicológica, es a la par. Y entonces, fase 1 de prevención de riesgo psicosocial. ¿Qué acciones? Bueno, capacitar al personal encargado de la implementación. Aquí hemos hecho hincapié en que es deseable generar un comité de implementación de la norma, que este comité no solo se va a encargar de asegurar el cumplimiento de la norma al interior, también de recibir a los inspectores de la Secretaría del Trabajo y de darle seguimiento a las acciones que se planteen, además de ser la voz de cada uno de los miembros de la organización. Es por eso que el comité o el personal encargado de la implementación se considera que tiene que estar representado por todos los miembros, por lo menos un representante por cada área o por cada
estrato de la organización. Política y prevención de factores de riesgo psicosocial. Esto es lo que les comentaba. Es bien importante tener por escrito una política específica de factores de riesgo psicosocial. Me ha tocado escuchar a algunos clientes que me dicen, oye, nosotros tenemos la política de clima laboral o de ambiente laboral o de recursos humanos. Y la idea aquí es que vayan haciendo una carpeta específica de factores de riesgo psicosocial para la inspección. A la hora que alguien les haga la inspección, el secretario del trabajo llegue a hacerles la inspección o les hable por teléfono o les pida alguna evidencia, entonces está bien que se tienen políticas previas, pero se tiene que hacer la extracción específica con el título factores de riesgo psicosocial y determinar exactamente qué acciones se están haciendo para cada uno de los factores de riesgo psicosocial que ya vimos antes. Por eso es bien importante detenernos en ese punto. Y por eso aquí les pongo que se tiene que ir generando la carpeta de evidencias y difundir durante todas las fases. La difusión y la comunicación al interior es importante. ¿Por qué? Porque no solamente los directivos, los gerentes o los que hacen las políticas deben saberlo, lo deben saber todos y cada uno de los miembros de la organización, así sean empleados directos o de outsourcing. Y ahí viene un tema que también ha sido controversial, pero yo lo que digo es, sean outsourcing o sea del tipo de contratación que tengan, las personas son personas y el enfoque humano es que en el trabajo se eviten estos tipos de estrés crónico. Y aquí hay una doble corresponsabilidad, tanto el outsourcing como el empleador o la persona que está recibiendo a estos colaboradores en su lugar de trabajo, su centro de trabajo. Otro de los aspectos que se van a inspeccionar y que se tiene que observar es el establecimiento de buzón de quejas y denuncias por actos contrarios a un entorno organizacional favorable, pero también por actos de violencia laboral. Y que se tiene que considerar que completamente la parte de confidencialidad de la información y asegurar los mecanismos para que no haya repercusiones en aquellas personas que denuncien o tengan quejas. Porque sí es un tema que también me han preguntado muchísimo. Oye, si quien está revisando las quejas es el mismo que hace el moving o la violencia, el acoso, ¿qué tanto se puede hacer? Bueno, se tienen que contemplar todos esos aspectos en términos de seguridad para que no haya algún tema de que la gente pues sea corrida o se determine o se señale o se discrimine. Entonces, también se tienen que considerar aquellas normas como la R025 para la no discriminación y la no violencia dentro de las organizaciones. El punto 4 es la identificación y atención a personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos. La norma ya trae una guía, que es la guía 1, para identificar a estas personas. Eso no significa que tengan un estrés postraumático. Una vez que se identifiquen, las siguientes acciones deberán ser evaluaciones más específicas, ya sea con médico, psicólogo o psiquiatra, dependiendo del caso, o con médico y psiquiatra, para determinar exactamente un diagnóstico que le permita a la persona tener un tratamiento y seguimiento a su caso. Capacitación y comunicación a líderes y colaboradores. Los líderes y los colaboradores tendrán que ser parte integral de la identificación de los factores de riesgo psicosocial y también de
manera en cómo se van a abordar y se van a controlar. Entonces, todos tienen que estar, identificar qué son los factores de riesgo psicosocial, identificar cuál es la política, identificar todas las acciones que se están haciendo dentro de la organización, porque también es auditable. Por medio de entrevistas puede ser que el auditor mande llamar a cierto número de personas dependiendo del número de colaboradores y se les pregunte si conocen la política, si conocen los protocolos de atención, si saben cuáles son los factores de riesgo a los que están ellos sometidos y si saben identificar factores de riesgo en sus compañeros, porque vamos a ver más adelante cuáles son también las obligaciones en este sentido de los colaboradores. Entonces, estos son los pasos y las acciones que en teoría estarían teniendo que ser cubiertas o habrían tenido que ser cubiertas a partir de octubre de 2019 y que en este momento deberíamos ya estar contemplando. Y para el 23 de octubre de 2020, perdón, el anterior era 2019, este es 2020. Entonces ya se suman las dos fases. Para esta fase es la implementación para la identificación y control de los riesgos psicosociales en el entorno organizacional. Esta fase contempla la aplicación de cuestionarios, ya sea para factores de riesgo psicosocial o factores de riesgo psicosocial y entorno laboral. ¿De qué depende esto? Bueno, depende del número de colaboradores que se tengan por centro de trabajo. Ojo, esto es no por el número total en una empresa, sino por centro de trabajo. Luego, análisis de resultados y elaboración de informe. El programa la norma pide específicamente ciertos aspectos que hay que atender para elaborar un informe de resultados y ese informe de resultados deberá anexarse al reporte de seguridad y salud en el trabajo al que indica la norma 030. Esto significa que lo que hacemos para la norma 030 tendrá que ser un trabajo interdisciplinario. No solamente es un trabajo de una sola persona, por ejemplo, de recursos humanos, sino que es un trabajo en conjunto con seguridad y salud en el trabajo, higiene, protección civil, tal vez en general dentro de los centros de trabajo. Obviamente los líderes, los gerentes de cada área y recursos humanos, pero no solamente es un tema de un profesional. Es por ello que repercute mucho o tiene mucha importancia el crear un comité. Viene luego también generar un programa para la atención de factores de riesgo psicosocial y en su caso propiciar un entorno organizacional favorable. Estos son los pasos y que ahora ustedes pueden ir verificando en qué etapa de estas fases, de la fase 1 y 2, se encuentran y qué es lo que van a ir requiriendo para ir desarrollando. Las obligaciones, como yo les decía, patronales, es establecer medidas de prevención de factores de riesgo psicosocial, identificar personas sujetas a acontecimientos traumáticos severos, difundir, capacitar y proporcionarles información a todos los trabajadores y siempre tener sus registros documentales y evidencias como son listas de asistencia, fotografías, los reportes de las evaluaciones. Todo esto lo pueden tener en físico y en digital. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, los cuestionarios, evaluación y análisis de entorno organizacional, exámenes médicos y psicológicos y el registro documental. Los trabajadores, sus obligaciones son informarse sobre la norma y colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir violencia laboral. Entonces, no hay de que no sabía o de que yo no quiero participar. Esto ya es una obligación. Abstenerse de practicar cuestiones contrarias al entorno laboral, es decir, no tener actitudes tóxicas
y de violencia con los compañeros o incluso con los jefes. Participar e identificar en la identificación en los cuestionarios, informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional y denunciar actos de violencia laboral. Informar por escrito, haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, participar en los eventos de formación y someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. ¿Qué beneficios vamos a obtener como organización? Como yo les decía, un entorno, en primer lugar, saludable que permita la producción de las personas. Todas las acciones que ustedes hagan son 100% deducibles de impuestos. Menos desgaste ocupacional, menor rotación y sobre este tema es que se evitan multas por incumplimiento que pueden ir desde los 21,122 pesos hasta los 422,000 pesos, dependiendo de las observaciones que se haga el inspector. Y mayor compromiso y productividad, como yo les decía. Dado esto, nosotros en este momento lo que les queremos compartir es cómo nosotros les apoyamos para el cumplimiento de estos pasos. Les ayudamos en capacitación y sensibilizar a los líderes y los colaboradores. Les damos asesoría y acompañamiento tanto para el desarrollo de la política como los protocolos de atención a la violencia laboral y a los acontecimientos traumáticos severos y asesoría para el establecimiento del buzón de quejas. La identificación y análisis por medio de la aplicación en línea que es Symmetrix 035 y una serie de intervenciones, capacitaciones a nivel grupal, individual e intervenciones a nivel organizacional. Entonces, aquí rápidamente les quiero mostrar la parte de la aplicación Symmetrix 035. Esta aplicación Symmetrix 035 tiene tanto la guía 1, que es para identificar acontecimientos traumáticos severos, la guía 2, factores de riesgo psicosocial para aquellas empresas que sean de 16 a 50 trabajadores, factores de riesgo psicosocial más entorno laboral para aquellos centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores a partir de 51, y la guía de referencia 5 de la norma, que es la información de los trabajadores. La identificación y análisis de riesgos psicosociales, tengo que comentar que tiene validez de 2 años. Muchas personas lo que están haciendo, muchas empresas, lo que les hemos recomendado es que en 1 año apliquen factores de riesgo psicosocial, que es este año, y al siguiente hagan su seguimiento sobre las acciones que han implementado y entonces se evalúe por medio del clima laboral o satisfacción laboral y al segundo año se aplican nuevamente factores de riesgo psicosocial de tal manera que atienden estos 2 aspectos, tanto de clima como de riesgo psicosocial. Esta es una pantalla que les estoy mostrando de la gestión de los centros de trabajo, de las empresas y sus centros de trabajo en el sistema. La aplicación, el aplicador de las pruebas que incluyen ya el consentimiento para el tratamiento de los datos personales y la parte del aplicador de las preguntas. Esto es totalmente en línea, pero también hemos participado en aplicaciones manuales que luego se llevan al sistema para tener los resultados automáticos y se tenga evidencia de los reportes tanto individuales como grupales. Los reportes que se tienen, se dan resultados a nivel de canalización, por ejemplo, de acontecimientos traumáticos severos, cuáles son las acciones que se tendrían que hacer y las gráficas para los cuestionarios de factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Después, un valor agregado que nosotros damos es el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los resultados y generación del reporte de riesgo psicosocial para que se pueda integrar, como yo les decía, al reporte de la norma 030.
Se entregan gráficas, resultados, riesgo psicosocial prioritario, en qué aspectos la organización debe poner mayor atención. En rojo están aquellos con mayor riesgo y así en el semáforo de colores, amarillo, azul o verde. Y finalmente proponemos para el plan de control lo que nosotros llamamos en InPeople y Symmetrics el One Page Plan, en donde se establece exactamente qué aspectos se van a trabajar, por qué esos aspectos, qué medidas van a ser propuestas a través ya sea de focus group, entrevistas con el comité y con los demás miembros de la organización, las fechas estimadas para el cumplimiento, quiénes van a ser los responsables del monitoreo y seguimiento y qué departamento va a ejecutar, de tal manera que en una sola hoja ustedes ya tengan un plan de acción muy específico y que lo puedan presentar y seguir además de todo. ¿Cuáles son las acciones en general que se consideran a partir de los resultados? Acciones a nivel organizacional, a nivel grupal y a nivel individual. Las acciones de primer nivel en el plano organizacional pueden tener impacto en la política, o sea, determinarla más, afinarla o darla a conocer mucho más. La filosofía organizacional, hacer un análisis o también comunicación de la filosofía. El código de ética, la organización del trabajo, la planeación estratégica y el análisis y descripción de puestos. En el segundo nivel están las acciones que se centran en el plano grupal y contemplan manejo de conflictos, trabajo en equipo, que pueden ser talleres o acciones muy concretas como un coaching, desarrollo de liderazgo, orientación a resultados, entrenamiento en comunicación asertiva, también para personas que necesitan estar en contacto directo con clientes y que atienden clientes muy enojados, por ejemplo, administración del tiempo de trabajo o reforzamiento social. Y en el plano individual se incluyen intervenciones de tipo médico, terapéuticas o clínicas en aquellos aspectos que sean signos y síntomas que denoten alteraciones en la salud. Bien, por último, quiero compartirles esta frase que dice: en estos tiempos las organizaciones que prosperarán serán las que cuiden mejor a las personas. Esto lo dice Steven McGregor y Rory Simpson en su libro de Chief Wellbeing Officer, que se los recomiendo. Bien, pues entonces iniciamos con la fase de preguntas. Si puedes ayudarnos, por favor, Gis. Sí, claro. Muchas gracias, Fabi. Bueno, a continuación, antes que nada, primero, agradecerles a todos por sus comentarios y preguntas. Vamos a comenzar. La primera es de Lupita. Ella pregunta, ¿la norma ya especifica cómo deben ser los cuestionarios o evaluaciones o qué tipo de cuestionarios se pueden hacer? Bien, sí. La norma especifica en sus guías 1, guía 2, guía 3 y guía, la 4 es la política y la guía 5, los datos del trabajador, específicamente qué cuestionarios, qué preguntas se les deben hacer y son cuestionarios que están estandarizados a nivel nacional. Y también indica la norma que si se utilizan cualquier otro cuestionario deberá tener ciertas propiedades psicométricas, por lo cual para fines prácticos definitivamente se considera utilizar esos cuestionarios. Y nosotros ya hemos automatizado en Symmetrics 035 esos cuestionarios que tienen la validez específica que incluye la norma, como la norma indica que deben ser evaluados, pero la diferencia es que se tienen la aplicación en línea, los resultados ya no se tienen que estar calculando, ya sea en un Excel o a mano, que eso puede llevarse mucho tiempo, y se tienen resultados automáticos. Gracias, Fabi. Mira, la siguiente pregunta es de Mercedes Mendoza. Ella nos dice, me gustaría saber, ¿debo hacer todos los pasos que mencionas en las fases cuando nada más tengo 4 empleados?
Los pasos que se mencionan en las fases cuando son menos de 16 empleados, es decir, de 1 a 15, sí incluye la política de prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y algún mecanismo en los que las personas puedan poner una queja o sugerencia. Además de establecer qué vas a hacer para generar un entorno organizacional favorable. Lo que no se contempla o lo que no se tiene que hacer para de 1 a 15 empleados son los cuestionarios para factores de riesgo psicosocial, pero sí identificar si alguno de tus colaboradores, si son 4, es más fácil identificar si han tenido algún tema de acontecimiento traumático severo. También se puede hacer por medio de una entrevista cuando son pocos, pero sí tienes que tener la evidencia de toda la capacitación que les des. También es importante la capacitación, que tengas todos los protocolos y lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sí. Muchas gracias, Fabi. ¿Son todas las preguntas? Bueno, nos dice Daniel Ventura que a él le gustaría saber sobre los cuestionarios a utilizar si no pasa de los 50 empleados. Creo que más o menos es el tema que nos comentabas ahorita. No sé si pudieras explicarle a Daniel más específicamente, por favor. Sí. Si no pasa de los 50 empleados, pero sí pasa de los 15, o sea, de 16 a 50, tiene que aplicar factores de riesgo psicosocial e identificar a las personas que han tenido algún acontecimiento que les pueda generar estrés postraumático. Muchas gracias, Fabi. Sí. También la siguiente pregunta es de A. Espinosa. Nos dice, ¿cuál es el alcance de la aplicación de la norma para una empresa de outsourcing? En la plática se dijo que es una responsabilidad compartida. La pregunta es, si esta situación está considerada en la propia norma, ¿cómo? Sí, la norma establece que el patrón es quien tiene la obligación o los empleadores directos. En la práctica y en lo que hemos visto, dado que por un lado están contratados y en otro lugar están trabajando, lo que se recomienda es que haya una colaboración, un acuerdo de colaboración para el cumplimiento de la norma entre el outsourcing y el empleador. Muchas gracias, Fabi. La siguiente pregunta es de Caro. Ella nos dice, hola, si tengo a los colaboradores asignados en el centro de trabajo del cliente, ¿quién debería aplicar los cuestionarios? ¿El cliente o el patrón? Sí, mira, en la práctica lo que nos ha sucedido es que el outsourcing muchas veces no tiene contacto con el colaborador, no se conocen físicamente y, por ejemplo, el outsourcing puede tener sus oficinas, por decir, en el centro de la ciudad y el colaborador realmente su centro de trabajo está a las afueras de la ciudad, en lugares muy lejanos. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia? Que es mucho más fácil que se integren a los de outsourcing con los trabajadores directos del centro de trabajo, y por eso la norma especifica centro de trabajo, y que allí se hagan los cuestionarios. Y eso lo hemos hecho y nos ha sido muy exitoso porque también la gente no se siente excluida. Hay un tema con el outsourcing en donde la sensación y la percepción es de que unos son como de un nivel y otros son de otro. Entonces, cuando integras, esto también ayuda a enriquecer el ambiente organizacional y a hacerles ver a las personas que se están preocupando por ellos independientemente de cómo sea su situación de contrato. Muchas gracias, Fabi. La siguiente pregunta nos la hace Carlos Martínez y él dice, sí, si ya contamos con otro software para realizar cuestionarios, ¿ustedes se pueden adaptar con ese software? No sé si la pregunta tiene que ver que nos ha pasado
tenemos un cliente que aplicó el año pasado sus encuestas en un software distinto, pero este software solo les mandaba los resultados en un tipo Excel y ya no les generaba el reporte específico del análisis cualitativo y cuantitativo para hacer el One Page Plan. Entonces, ellos nos pasaron su información, hicimos el análisis, hicimos una serie también de entrevistas, de conocer al cliente, de conocer cuáles son sus necesidades y llevamos a cabo el reporte de resultados, el One Page Plan y las recomendaciones para el control de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, sí puede, o sea, si está abierta esa información, si la tienen ustedes, nosotros continuamos con los demás niveles de intervención, que es el organizacional, el grupal y el individual, además de apoyarles a hacer su reporte de resultados. Muchas gracias, Fabi. La siguiente pregunta es de Rocío Pérez. Ella nos dice que si hay alguna repercusión con los sindicatos, ¿cómo han visto su participación con esta norma? Sí, mira, yo directamente no me he tenido la oportunidad de trabajar con sindicato, pero sí de colegas que he escuchado que la verdad es que los sindicatos se han sumado de una manera positiva. Entonces, aquí lo importante es cómo lo comunicamos hacia los sindicatos y hacerles partícipes. O sea, el sindicato tiene que ser partícipe. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el sindicato era muy participativo cuando se le comunicaba las cosas, cuando había una integración integración de todos y creo que en este momento de factores de riesgo psicosocial, la Organización Internacional del Trabajo lo promueve y lo indica. Todos tienen que participar y representantes de los comités de todos los rubros de la organización, incluyendo el sindicato. Muchas gracias, Fabi. Parece que ya no hay... perdón. Sí tenemos otra pregunta más, que es de Raúl. Él dice, hace un momento comentaste que hay un efecto fiscal para la implementación de la NOM. ¿Tienes el fundamento legal? El que es 100% deducible de impuestos está en la... no me acuerdo si es en la 17, pero no está en la norma 035, o sea, es parte si lo ven también en la 030, me parece que también está. Pero lo que puedo hacer es específicamente darles exactamente en dónde está, se lo podemos mandar si nos regala un correo o una forma de comunicarnos, pero sí tenemos el fundamento legal. Muchas gracias, Fabi. Parece que ya no tenemos más preguntas. Les comento a todos que voy a ponerles a continuación un link en donde pueden mandarnos sus datos de contacto para ponernos en contacto con ustedes, brindarles más información. Además de que tenemos una promoción de un 20% de descuento en todo el proceso si ustedes lo llegan a contratar con nosotros, además de una sesión de asesoría gratuita con la licenciada Fabiola Juárez. Entonces, a continuación les paso ese link. También agradecerles a todos su asistencia y aquí también les dejamos en la pantalla los datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias por su acompañamiento y efectivamente les reitero, si ustedes necesitan saber específicamente o revisar qué tienen, qué les hace falta, les apoyamos con mucho gusto. La primera asesoría es gratuita y también tenemos para hasta septiembre 20% de descuento en cualquiera de nuestros servicios. Les agradecemos mucho su atención y estamos para apoyarles. Muchas gracias, Fabi, y muchas gracias a todos los asistentes.